De los 4 Beatles, definitivamente Harrison fue el más experimental a la hora de buscar nuevos sonidos. Guitarras eléctricas, guitarras acústicas, guitarras de 6 cuerdas, guitarras de 12 cuerdas, ukuleles e incluso un sitar forman parte de su arsenal. En este capítulo exploraremos más de cerca la vida de George Harrison a través de sus guitarras. Harrison nació un 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. Su madre fue quien lo introdujo al mundo de la música, pues desde que George era un niño, ella sintonizaba en la radio música de la India para amenizar el ambiente de su casa. Desde muy joven George se la pasaba dibujando guitarras en sus cuadernos de la escuela y fue a los 13 años que llegaría a sus manos su primera Egmont 105 modelo Toledo. Esta pequeña guitarra le costaría a su padre tan solo 3 libras y fue con ella con la que logró impresionar a John Lennon invitándolo a entrar a la banda de Quarrymen. Poco antes de entrar formalmente a la banda, Harrison adquirió una Hofner modelo President. Esta guitarra le gustaba mucho a los guitarristas principiantes en Europa, pues tenía un precio únicamente de 33 libras. Otro grande de la guitarra que también tuvo una en sus inicios fue el mismísimo Jimmy Page. Aquí hice un video de todas sus guitarras para que lo vean. En 1959, los Quarrymen, nombre que tenían los Beatles antes de llevarse los Beatles, consiguieron dar unos cuantos conciertos en el Casbah Coffee Club. Estos días, la tía de John Lennon, Mimi, le regaló a John una Hofner Club 40. A Harrison le gustó tanto cómo se tocaba y cómo sonaba que decidió cambiar su President por una de estas. Harrison a esta guitarra realmente le sacó provecho y la regaló en 1966 como parte de una promoción mientras estaban en un tour por Alemania. Hicieron un concurso y se la ganó el guitarrista de la banda Faces, que hasta el día de hoy la conserva. Pero volvamos a 1959. John Lennon y Harrison tocaban con la misma guitarra, sin embargo, a Harrison le llamaba mucho la atención la Futurama, una especie de Stratocaster europea para principiantes. Al cabo de mucho esfuerzo, Harrison logró comprarla a plazos. El mismo Harrison ha confesado que en aquellos días era prácticamente imposible conseguir en Liverpool una Fender Stratocaster, así que su Futurama lo tenía bastante satisfecho y entusiasmado. Que por cierto, la Futurama también fue una de las primeras guitarras de Jimmy Page. Esta es la guitarra con la que Harrison tocaría en Hamburgo, lo cual nos demuestra que era una pieza de buena calidad, pues en aquellos días los Beatles tocaban más de 8 horas diarias, y que una guitarra aguante este tipo de uso no es cualquier cosa. Cuando los Beatles regresan a Liverpool, George encuentra en el periódico un anuncio sobre alguien que vendía una Gretsch Duojet año 1957. Harrison, al ver esta guitarra, quedó completamente enamorado de ella y ha platicado que en aquellos días se sentía muy orgulloso de ser propietario de una guitarra americana, pues eran bastante raras en el Reino Unido. Esta sería su fiel compañera para tocar en el Cavern Club, lugar en el que los Beatles comenzaron a popularizarse en Inglaterra y hasta el día de hoy tiene sus puertas abiertas. Y por si fuera poco, esta guitarra también se la llevó a los Estados Unidos en su primera visita con los Beatles en 1964. En 1962 los Beatles fueron a los Abbey Road Studios para grabar lo que hasta el día de hoy es un éxito, la canción Love Me Do. Pero el staff del estudio no dejó de quejarse del estado en el que tenían los Beatles a sus pobres instrumentos. Por esta razón, John y George tuvieron que conseguir su primer guitarra acústica Gibson, una J160E año 1954, muy parecida a la clásica J45 pero con controles y una pastilla tipo P90. Se dice que John y George adquirieron estas piezas por error y que en realidad lo que ellos buscaban era una J175, como la que tenía Tony Sheridan, y la confusión vino a que ambas guitarras estaban denominadas en el catálogo como Acoustic Electric. Cada una de estas guitarras costó 161 libras, pero fueron pagadas por el manager Brian Epstein. La siguiente guitarra que llegó a las manos de Harrison y una de las más emblemáticas en su carrera fue la Gretsch Country Gentleman, el modelo Signature de Chet Atkins. Esta era año 1962. La guitarra tiene varios atributos que se salen de lo común, entre ellos un muteador en el puente. Sin embargo, lo que a mí más me llama la atención es que a pesar de ser una guitarra hueca, los orificios en forma de F, en lugar de estar cavados, están pintados de negro. Con esta guitarra George grabó She Loves You y se sentía profundamente orgulloso de ella, pues además de que le gustaba mucho el instrumento, también era un gran admirador de Chet Atkins. Una vez más, George y Jimmy Page tienen similitudes en sus gustos por las guitarras, pues Jimmy también era fan de Chet Atkins y por eso consiguió una Gretsch. La siguiente guitarra fue una de las menos conocidas por los fans de Harrison.
una Maton Master Sound MS500. Esta guitarra era australiana, muy difícil de conseguir y realmente nunca perteneció a George. Se la prestó una tienda de instrumentos y al cabo de un tiempo George la devolvió. En aquellos días los Beatles ya eran una banda bastante reconocida, por lo que decidieron darse unos días de descanso. Durante sus vacaciones, George decidió ir junto con su hermano a visitar a su hermana a los Estados Unidos, y fue en este viaje cuando consiguió su primera guitarra marca Rickenbacker. Una modelo 425 año 1962 con una sola pastilla, misma que sería modificada para en un futuro instalarle una pastilla más, y terminaría regalándosela a un amigo suyo quien en un futuro se convertiría en ingeniero de audio en los Apple Studios, los estudios de grabación que George abriría junto con los Beatles. En 1964 George adquirió otra guitarra de la marca Gretsch. Esta también era otro modelo de Chet Atkins conocida como Tennessean. La principal diferencia entre esta y la Country Gentleman es que tenía un solo corte y pastillas single coil en lugar de Filtertones. Esta guitarra, al igual que la Country Gentleman, tenía los agujeros en F pintado. El 7 de febrero de 1964, los Beatles aterrizan en los Estados Unidos por primera vez. Y la Beatlemanía pegó con todo. Se dice que el desafío más grande para los Beatles era escuchar a sus propios instrumentos, pues era tan fuerte el estruendoso grito de los fans que ni siquiera les era posible escucharse entre los miembros de la banda. Días antes de que los Beatles emprendieran su viaje a los Estados Unidos, el distribuidor de la marca Rickenbacker en Reino Unido hablaría con el dueño de esta empresa, Francis Hall, buscando que los pudiera apoyar con algún tipo de patrocinio, logrando arreglar una junta entre el dueño de Rickenbacker y los Beatles en el Hotel Hilton frente al Central Park de Nueva York. Se iba con el propósito de ofrecerle a los Beatles amplificadores, con la intención de visibilizar el nuevo producto de su marca. Sin embargo, los Beatles se negaron, pues ellos estaban muy cómodos con la marca Vox, la cual los había acompañado durante tanto tiempo. En aquella junta solo faltaba George Harrison, pues no se estaba sintiendo bien. Sin embargo, en el momento que los otros tres Beatles vieron esta preciosura de 12 cuerdas, no tuvieron de otra más que atravesar el Central Park y llevársela a Harrison hasta el hotel. Y en cuanto George pudo probar esta guitarra, supo que nunca más la volvería a soltar. La Rickenbacker 360-12 era apenas un prototipo y únicamente se habían construido 3 piezas. Era una guitarra bastante costosa y en aquellos días valía $550. Ajustándolo a la economía de hoy, equivale casi a $5,500. El 9 de febrero, los Beatles hicieron su mítica aparición en el show de Ed Sullivan. Se estima que tuvieron una audiencia de más de 73 millones de personas. Esto es mucho más que la población de varios países. Y la guitarra que Harrison ocuparía para semejante monstruosidad de eventos sería su Gretsch Country Gentleman. George ya había experimentado el sonido de varias guitarras, sin embargo, fue hasta que grabó en el estudio la pieza And I Love Her que tocó con una guitarra clásica tipo española. Él grabaría esta pieza con una guitarra marca José Ramírez, la cual no era cara en lo absoluto. Sin embargo, para George tenía un gran valor sentimental, pues se la regaló uno de los amigos que hizo mientras estaba en Hamburgo, y fue este amigo quien también le enseñó a tocar un poco de este estilo de guitarra. A estas alturas, George Harrison ya era todo un ídolo de la guitarra, y al haber elegido tantas guitarras Gretsch, la marca decidió construirle su propia guitarra Signature. Esta era de 12 cuerdas y muy parecida al modelo 6120, sin embargo a Harrison nunca le terminó de gustar y la regaló. En 1965 a Harrison se le cumpliría uno de sus grandes sueños de juventud: por fin ser propietario de una Fender Stratocaster, pues Brian Epstein mandaría al road manager de los Beatles a comprar un par de estas, una para John y una para George. Todo esto para tener más herramientas y más sonidos durante la grabación del Rubber Soul. Este disco cambiaría por siempre la carrera de los Beatles, pues fue donde empezarían a experimentar más y por ende también cambiaría todo el rumbo de la música popular. La única condición que pusieron para la compra de las Stratocaster era que ambas fueran del mismo color, así que llegaron con John y George con este par de Stratocaster Sonic Blue. Y a pesar de que John no le hizo mucho caso a su Stratocaster, Harrison la convirtió en toda una obra de arte psicodélica. Esta guitarra tendría todo tipo de colores y símbolos e incluso la llegó a nombrar Rocky. Durante estos días, la Rickenbacker de 12 cuerdas de Harrison ya estaba bastante deteriorada por todo el uso que le había dado, así que decidió cambiarla por la nueva versión, la cual tenía los contornos mucho más redondeados.
redondeados. La psicodelia en la vida de George ya se estaba convirtiendo algo del día a día, así que empezó a escuchar la música de Ravi Shankar, y en este estilo de música el sitar era el protagonista. Y como George estaba en la constante búsqueda de innovar con nuevos sonidos, aprendió a tocar este instrumento. De hecho, una de las aportaciones más importantes de Harrison a los Beatles con este instrumento es la canción Norwegian Wood. En el disco del Sgt. Pepper, la canción Within You Without You también sería grabada con un sitar, pero no con un sitar tradicional. Esta fue grabada con un Danelectro Carol Bell año 1967, el cual era una especie de sitar más cómodo para los guitarristas. También durante esos años se le pudo ver a Harrison con una 345 en muy pocas ocasiones. Aunque no se sabe si era suya o si era prestada, se dice que Harrison ocupó esta guitarra como reemplazo de su Gretsch, pues esta había sido destruida después de que se les cayera de un coche. Para no perder la costumbre de adquirir el mismo instrumento, Harrison y George en esta ocasión conseguirían unas Epiphone Casino. Se dice que parte de las razones por las que les gustaba tanto este modelo es que podían ensayar con ellas en los hoteles o en espacios donde no podían hacer mucho ruido, ya que si bien era una guitarra eléctrica, tenía el cuerpo completamente hueco, el cual le daba una resonancia mayor que una guitarra de cuerpo sólido. Ambas guitarras fueron despintadas totalmente para ver si así lograban tener una mayor resonancia si las tocaban desconectadas. Durante la grabación del álbum Revolver, la guitarra principal de George sería esta Gibson SG, con la cual también se le vio dando varios conciertos, y como ya era costumbre de George, generosamente se la regaló en 1969 a Badfinger Speedham. En 1968 los Beatles tuvieron un evento que les cambiaría la vida para siempre. Ellos viajarían a un ashram en la India intentando responder sus propias preguntas existenciales y espirituales. Aquí escribirían varias ideas las cuales se materializarían más adelante en el White Album. Se dice que durante los días en el ashram quien más disfrutó de esta experiencia fue George Harrison, cambiando su vida espiritual para siempre. Y también se dice que al que menos le gustó esta experiencia fue a Ringo Starr, pues no le gustaba para nada la comida vegetariana que le daban, ni el calor ni los insectos, así que después de 2 semanas él regresó a casa. Harrison después adquirió una Gibson J200, una de las guitarras más lujosas que puede haber. Se dice que con ella fue que tuvo la idea de escribir la canción While My Guitar Gently Weeps. Y a pesar de que fue una guitarra muy importante para él, después se la regaló a su queridísimo amigo Bob Dylan. Esta es la misma guitarra que Dylan usaría en el álbum Nashville Skyline, en el cual sale en la portada tomándose el sombrero en una forma de agradecimiento. Se dice que esta portada iba dirigida a George Harrison agradeciéndole por tan generoso regalo. En agosto de 1968, Harrison adquiriría su Les Paul roja año 1957. Esta sería un regalo de su mejor amigo Eric Clapton, a la cual decidió nombrar Lucy. Esta guitarra, además de Harrison y Clapton, también perteneció a otros grandes guitarristas. El primer dueño fue John Sebastian, guitarrista de The Loving Spoonful, y luego pasaría a las manos de Rick Derringer. Originalmente la guitarra era dorada, pero Derringer la mandó pintar del mismo rojo del cual estaban pintadas las SG de la época. La verdad es que no le gustó nada el nuevo acabado, por lo que la llevó a vender a una tienda de guitarras en Nueva York, y ahí fue donde Clapton la consiguió. Clapton la ocupó durante un tiempo para después regalársela a su amigo George. En 1969 Fender tenía en la mira a los Beatles. La marca buscaba que el cuarteto de Liverpool ocupara sus instrumentos para así poder ganar prestigio y darse difusión. Así que el equipo de marketing de Fender le mandó a Harrison totalmente gratis algo muy especial: el prototipo de una Telecaster hecha completamente de rosewood. Esta sería la guitarra que ocuparía durante la grabación del concierto en la azotea, y se dice que también una de las guitarras más queridas por George Harrison. Para que la guitarra llegara sana y salva a las manos de George, la mandaron por un vuelo comercial ocupando el asiento de un pasajero en lugar de irse en el equipaje. Fender también fabricó la Stratocaster hecha completamente de rosewood, pero el prototipo de esta se lo mandó a Jimi Hendrix. Estas serían a grandes rasgos las guitarras más importantes de Harrison durante su temporada con los Beatles. Lo que ocuparía Harrison ya en su carrera
carrera como solista es otra historia. Sin embargo, puedo decir que el ukulele jugó un papel muy importante. Si algo pude notar de Harrison fue su constante e incansable lucha por innovar con diferentes sonidos. Probablemente no fue el guitarrista más rápido ni el más virtuoso, sin embargo, para mí sí es uno de los más creativos que hay. Harrison era un tipo sumamente espiritual y según las filosofías que él seguía, en esta vida es muy importante dar. Varias guitarras llegaron a sus manos y también varias guitarras él dio a otras personas, convirtiéndose en una especie de ritual que él tenía para obsequiar a sus seres más cercanos instrumentos con los que podría hacer música, algo que para él era de lo más sagrado que había. Como pueden observar, las guitarras de un artista pueden contar su historia y hablan mucho de quién es. Y a ustedes, ¿a quién les interesa que para el próximo video podamos conocer su historia a través de sus guitarras?